Bueno, buenos días. Mi nombre es José Manuel Moya, soy profesor de esta escuela y también fundador de una pequeña empresa que se llama Taiki Tools, que se dedica a la transformación digital de la operación de centro de datos. He venido a hablar de infraestructuras de computación. Todos somos conscientes de que el crecimiento de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, pues ha sido brutal. En los últimos años ha sido brutal y eso se ve, por ejemplo, en el índice de la bolsa de Nvidia. ¿Eso es Nvidia este año? Bueno, pues hay una empresa que ha crecido muchísimo más que Nvidia. Es más, el doble que Nvidia. Vertiv. Vertiv es el primer proveedor de refrigeración de centros de datos. Entonces, ahí vemos que, bueno, hay cierta correlación con el crecimiento de la IA y está claro que el tema de la refrigeración empieza a ser realmente importante. Fijaros que en centros de datos de tipo cloud, los que tiene Google o los que tiene Facebook o Microsoft, el coste de la refrigeración, el coste energético de la refrigeración es algo bastante pequeño, es del orden del 9% respecto al total del gasto de energía. La media mundial es que el gasto energético de la refrigeración es del orden del 37% en un centro de datos medio. Típicamente, un centro de datos de empresa, el gasto de energía es del orden de refrigeración es del orden del 55%. Claro, podéis pensar, bueno, los grandes data centers son de los hyperscalers, de los Google, de los Facebook, es verdad, esos tienen centros de datos de millones de servidores. Por ejemplo, Google. Son los centros de datos principales de Google, están en las zonas más bien frescas, están bastante frías, entonces refrigerar ahí es muy fácil. Además tienen un montón de servidores, la carga es muy buena, entonces todo es muy homogéneo y es muy fácil tenerlo bien gestionado. Y ellos tienen eso, una eficiencia bastante buena en la refrigeración. Además, los centros de datos típicamente de Google, de todos los hyperscalers, son súper grandes y están asociados a una planta de producción de renovables, porque queda bonito ahora, sostenibilidad y tal. Entonces, bueno, Google lo tiene solucionado, pero el problema de la energía de refrigeración lo tiene totalmente solucionado. No. Aparte de esos centros de datos, están los nodos Edge. Son los nodos donde tiene servidores más cerca del cliente final, más cerca del origen y el consumo de los datos. Esos son los puntos de presencia de Google en el mundo. No está mal, son unos cuantos. Pero es que es más, es que ellos estiman que para está teniendo un crecimiento del 11,5% anual, el crecimiento de los servidores que tienen alojados en otro sitio, que no son sus centros de datos. Y estiman que el 60% de su capacidad de computación estará en el Edge, en estos nodos, para 2025. O sea que siguen teniendo el mismo problema, porque estos centros de datos son centros de datos de colocation, son los centros de datos que alojan los servidores de otros y alojan también los de los hyperscalers. Y aquí la refrigeración ya no es tan eficiente. Y en todo esto llega Nvidia y saca las H100 y saca las B200, 100 millones de transistores que consumen una barbaridad. Entonces, en centros de datos que estaban diseñados para racks de 2-3 kilovatios, 5 kilovatios el que más, ahora le meten un rack de 50 kilovatios para inteligencia artificial. Y además lo hacen todos, de golpe y porrazo. Entonces, empieza a complicarse y empieza a ser bastante importante el tema de la refrigeración. Bueno, de hecho este nuevo Edge, porque al final, fijaros que estos pequeños centros de datos que están muy cerca del usuario final son mucho más pequeños, tienen el problema de la refrigeración y cada vez más grande, porque el centro de datos que esté en Murcia o en Alicante o en África va a consumir en refrigeración una barbaridad, si es tradicional. O sea que la refrigeración es un problema. Pero es que además, habéis visto cuántos puntos hay en Google, pero eso es generalizado. Hay montañas de centros de datos de esos chiquitines y no podemos tener un equipo de operación dedicado a esos centros de datos cada por tres. Con lo cual,
la operación tiene que ser automatizada. Y eso es otro mega problemón, porque es una infraestructura crítica. El tercer problema grande es que conforme nos vamos acercando al cliente, nos vamos acercando al consumo de los datos, el uso de los recursos ya no es tan homogéneo. Porque al centro de datos de cloud van los datos de todo el mundo, pero al centro de datos que tengo en la BTS aquí al lado van nuestros datos, y por la noche no va ningún dato, no se usa nada. Entonces la utilización de los recursos es mucho más pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea sostenible y eficiente? ¿Vale? Esos son los tres retos que yo creo que son absolutamente fundamentales para un desarrollo del Edge. Bueno, sobre el tema de refrigeración, nuestra opinión, ¿vale? Aquí en esta escuela trabajamos en temas de refrigeración por inmersión con dos fases. ¿Vale? O sea, metemos los equipos de computación dentro de un líquido dieléctrico que se evapora a la temperatura que se pone, esa evaporación absorbe un montón de calor y además se va sola. Son burbujas que simplemente flotan. Entonces condensa en ese condensador y ya está. Entonces es una forma de refrigeración muy eficiente y además es independiente del clima. Como esto está trabajando a la temperatura a la que se ponen los procesadores, esto es a la temperatura de ebullición. Está trabajando típicamente a unos 60 y tantos grados. A 60 grados puede estar refrigerando perfectamente en África. Entonces, el consumo de refrigeración es prácticamente ninguno. Tiene otros muchos problemas y es muy bonito desde el punto de vista de ingeniería, porque para desarrollar una solución final no es absolutamente trivial, pero desde luego es la tecnología que creo con más potencial para este problema concreto que es la refrigeración en el Edge. Este es nuestro prototipo que hicimos aquí y ahora estamos ya empezando a colaborar con una startup que es CoolEdge para llevar esto al mercado. Básicamente nuestro modelo es que los centros de datos van a cambiar a una colección de tanques especializados para aplicaciones específicas. Entonces, habrá un tanque como este para inteligencia artificial en el que los recursos son específicos para hacer ese tipo de computación. El tanque está diseñado para ese tipo de computación y el ajuste, el control, el algoritmo de control de la refrigeración está optimizado para esa aplicación. Entonces, básicamente un centro de datos es una especie de Lego de piezas de estas, optimizados para las distintas aplicaciones. ¿Qué pasa si cambia la demanda, cambia la necesidad en esa zona? Pues se coge uno de estos y se reemplaza por otro, o se pone otro más. Bueno, fijaros que esto lo que permite es, bueno, la inteligencia artificial ya habéis visto, ha multiplicado por 10 la densidad de computación en centro de datos. O sea, está metiendo racks de 50 kilovatios, cuando antes lo que más veías, en el caso de hoy, es unos 5 kilovatios. Con esto, sin mucho más desarrollo, podemos alcanzar densidades de potencia del orden de 300 kilovatios por metro cuadrado, que es mucho más que lo que tenemos en un centro de datos tradicional y lo que podemos necesitar en este momento. Es una tecnología que puede dar cierto. Por otro lado está la parte de la automatización. ¿Vale? Y la automatización de la operación, que es algo absolutamente fundamental, y es absolutamente fundamental cuando tenemos inmersión con dos fases. ¿Por qué? Porque esto está muy bien cuando hay líquido, pero cuando genera mucho calor y se evapora todo el líquido en esa zona, aunque sea solo en esa zona, ya no hay líquido, ya no hay cambio de fase, ya no absorbe calor y se puede quemar el chip. Entonces, la parte de control es muy importante. Y es un control, además, que no se puede hacer con métodos tradicionales porque es muy fuertemente turbulento, no tiene sentido hacer CFDs porque eso gastaría muchísimo. Entonces, es también un control basado en Machine Learning. También tenemos que aprender a controlar con Machine Learning. La operación siempre es... La revolución viene del uso de la inteligencia artificial también en la operación. Bueno, en el caso de la operación, estuvimos
trabajando antes en este contexto, pero después se creó una startup que se llama TechITools, que está dedicada a la transformación digital de la operación en el centro de datos. Fijaros que los centros de datos, a pesar de ser el núcleo de la transformación digital, la operación está muy lejos de estar transformada digitalmente. O sea, normalmente está basada en la experiencia de los operadores. Y eso hasta ahora ha funcionado razonablemente bien, pero ahora tenemos dos problemas. Uno, que los centros de datos se están haciendo como setas. Entonces ya no hay experiencia suficiente para operar tantos centros de datos. Y segundo, que la variabilidad dentro del centro de datos es mucho mayor que en un centro de datos de hace unos cuantos años, y eso significa que hay que reaccionar muy rápido, y ni experiencia ni nada, eso no vale, hay que automatizar. Y eso, si lo unimos con que muchos centros de datos repartidos con muchos sitios geográficos, no tendría sentido otra cosa que automatizar completamente la operación. Pero son infraestructuras críticas, y eso significa que la captura de datos tiene que tener en cuenta eso, no puede tener puntos únicos de fallo, y eso es algo crítico. Y el tema del control tiene que ser tolerante a muchos posibles fallos. ¿Vale? Entonces, hay otra vez lo mismo, la estrategia de control que se usa en un entorno que es turbulento, con muchos posibles fallos, a veces en algunas salas incluso con fallos bastante frecuentes, tiene que ser una estrategia basada en machine learning. Pues eso es básicamente lo que hace esa startup, TechITools. Y el tercero, era uno que quedaba pendiente de los tres aspectos que había puesto claros, que es el ser razonablemente eficientes. ¿Vale? Bueno, pues el ser razonablemente eficientes tiene que pasar necesariamente por una federación. O sea, los recursos en el Edge tienen que estar federados. No vais a decir que eso en defensa es absolutamente imposible, pues lo que pueda ser, puede ser. Si los recursos solo se usan con un fin, lo más probable es que un centro de computación que está muy cerca del usuario final es que tenga una utilización muy baja, y una utilización muy baja significa muy cara. Entonces, si se pueden utilizar los recursos excedentes para otros servicios, pensar, por ejemplo, procesamiento de imágenes de UAVs que estaban pasando en ese momento, aunque en realidad el centro de computación estaba dando servicio a otro tema cualquier diferente. Pues si no trabajamos en que haya esa federación, esto es imposible que sea sostenible. ¿Vale? De hecho, no sería una federación, si estábamos hablando antes en el café, es más bien una confederación. O sea, porque no es de un solo propietario, sino posiblemente recursos de múltiples propietarios en el que se negocia de alguna forma el uso de los recursos con otro fin, para aportar servicios a las distintas unidades. Para eso es absolutamente claro otra tecnología que es el blockchain. O sea que, desde mi punto de vista, las tres tecnologías absolutamente claves que pueden transformar completamente la infraestructura de computación que da soporte a esta IA en el borde, o sea, esta IA que está cerca del usuario final, son esas tres. Es refrigeración por inmersión con dos fases, inteligencia artificial y blockchain. Y eso es muy rápido lo que quería comentar, pero si alguien tiene alguna pregunta, tanto ahora como en el café, estoy totalmente disponible, o como después, ahí tenéis mis datos de contacto y